Un especial saludo desde el territorio de la vereda Toro Sonrisa, un territorio perteneciente al municipio de Maates, pero muy cercano también al territorio ancestral de San Basilio de Palenque. Nos encontramos con Ismael Maestre Simanca, un campesino, luchador, defensor de los derechos de nuestros campesinos y campesinas en la región Caribe. Nacido en Aracataca, Magdalena, conoce esos procesos, pero también hoy vive en un contexto afrodescendiente como es el de este territorio de Toro Sonrisa, cercano al municipio de Maates y San Basilio de Palenque. Fue presidente de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Línea Sincelejo, en algún momento de su vida, y tiene muchas historias que contarnos con respecto a los procesos de luchas de nuestros campesinos y campesinas en la región. Señor Ismael, muchas gracias por recibirnos en su territorio y queremos que nos cuente un poco cómo era ese contexto de lucha por la tierra en los años 60 y 70. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por tenernos en cuenta acá. Nosotros podemos dar referencia de los años 60 y 70, teniendo en cuenta de que esa época no la vivimos como tal nosotros, sino nuestros padres, nuestros abuelos vivieron aparte. Porque ya, hay que decirlo, yo soy de los años 50, yo soy del 59, entonces lo que tiene que ver con los años 60 estaba muy pequeño. Ya yo comienzo a tener uso de razón y dándome cuenta de la problemática que vive el país desde los años 70 para acá. Los años 70 yo tengo conocimiento de que hubo en el país un gran paro cívico que tuvieron los campesinos por la tierra aquí en toda la costa y en toda Colombia. Pero yo en ese momento me encontraba por Valledupar y pude apreciar lo fuerte que fue el paro de 1977 aquí en Colombia. Fue un paro cívico que abrió muchas puertas para que el campesino pudiera seguir avanzando. Conociendo la historia de los campesinos, yo puedo relacionar, por ejemplo, la lucha del Magdalena, porque en los años 60 se vivió la época de la zona bananera, y como era la zona bananera, era una industria de banano, y entonces toda la mayoría de los campesinos se iban a trabajar a Magdalena. De aquí de Bolívar iba la gente para allá del Atlántico a trabajar, y entonces en el Magdalena había el movimiento más fuerte de campesinos, estaba ahí, en el departamento de Magdalena, concretamente en Ciénega, Magdalena. Y el movimiento era a nivel nacional, grande, de todos los campesinos, porque había una gran problemática, porque no había una distribución de la tierra. Y como no había, la tierra prácticamente se encontraban en manos baldías, entonces mucha gente se fue apropiando de eso y los campesinos sin tierra pues quedaron sin tierra. Entonces en ese momento de los años 60 que se comienza a hablar de la reforma agraria en este país a través de Carlos Lleras Restrepo. Él es el primero que habla de reforma agraria y crea un programa y crea unos proyectos. Entre los programas era de que había que darle tierra a los campesinos sin tierra y que había que industrializar el campo. Y por eso comienzan a hacer las grandes represas en diferentes partes del país. Hicieron muchas represas y para que los cultivos tuvieran reguío, para que la gente pudiera cultivar. En ese entonces yo recuerdo de que en el Magdalena y el Cesar se sembraba mucho arroz y se sembraba mucho algodón. Algodón, la gente también se iba a recolectar algodón por allá. Entonces, para regar el arroz, trancaban los ríos, para hacer represas para que entraran para la tierra, así. Entonces ya en los años 80
En los años 80 había otra situación. Después de esa situación se trasladó a la situación que tampoco puede ser desconocida por la gente, es la época que vive La Guajira. El departamento de La Guajira vive una problemática de que en ese momento aparecen lo que hoy la gente llaman cultivos ilícitos, pero en ese momento no era ilícito porque en ese entonces se creó y se llamó en todo el país, y ya es conocida así hoy en día, la bonanza marimbera. Entonces eso, la bonanza marimbera trajo muchos recursos, traía mucho, y eso trajo que había mucho empleo, entonces la gente se iba a trabajar allá y no le paraban bola a la tierra. Entonces los campesinos, uno va donde está el trabajo. Entonces en ese momento la gente iba allá porque la plata se ganaba fácil y era rapidito, y la gente iba y venía. En el gobierno de López Michelse interviene y a eso le pone un pare. Le pone un pare y comienza a desaparecer. En los años 70, 77, 78 comienza a desaparecer eso. Entonces, ¿qué pasa? De que en los 80 ya esa producción ya merma en el país. Ya eso deja de ser una fuente de ingresos para los campesinos, entonces los campesinos se vuelven. ¿Qué pasa? De que el departamento, para mí, lo que yo lo referencio así, porque los departamentos, para mí, que han podido hablar de reforma agraria, porque son los que lo han hecho, es la gente de Córdoba y lo de Sucre. O sea, el movimiento donde los campesinos se organizan realmente para crear la defensa de la tierra y para los campesinos es la gente de Sucre. La gente de Sucre y Córdoba, ya ahí sí se organizan ellos y comienzan a existir. Dentro de la reforma agraria comienzan a existir las organizaciones, aparece la gente, comienza a organizarse, y se crea, dentro de ese mismo programa, se crea una organización nacional de campesinos que se llamó ANUT. La ANUT se crea por el mismo gobierno, y el gobierno la crea con un objetivo de que la ANUT sirviera para organizar a los campesinos, para que se organizaran y pudieran trabajar. Entonces eso fue en todo el país. Pero como sucede en todas las cosas, aquí el campesino nunca se ha podido organizar, ni el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? De que eso trajo de que el pueblo no se pudiera organizar como lo quería el gobierno.